Estas clases, esta taller que vamos a ver, estas tres clases, vamos a ver cómo Dios, cómo Boreolán maneja el mundo y cómo a veces cosas que no vemos, pero si empezamos a analizar la historia, vamos a ver qué hay detrás de la historia. Por eso se llama behind the scene, por eso se llama detrás de la escena. Porque a simple vista vemos una cosa, pero cuando uno empieza a analizar, empieza a ver las cosas, se da cuenta que cómo Dios va manejando cada cosa y cosa. Hay unas señoras que ya estuvieron con nosotros en la clase, en el diplomado, y quizás es un repaso para ustedes todo esto. Siempre hay cosas nuevas, pero es increíble cómo así es en todas las cuestiones de la vida. Nosotros vemos cosas, pero si nos empezamos a analizar a fondo cada cosa que nos pasa, nos damos cuenta que todo es de Boreolán, todo es de Akadosh Baruj Hu, cómo Él maneja las cosas. Nosotros tenemos libre albedrío, sí, pero Dios nos va manejando y nos va mandando señales. Toda la vida son señales. Todo lo que nos pasa son señales. Así si nos tocó un alto, un semáforo rojo, hay señales. Todo lo que pasa en la vida es señales. Y esto es lo que vamos a ver con este tema, que yo les propuse varios temas y escogieron en este tema. Vamos a ver cómo se levantó el Estado de Israel, pero con una ashkafá diferente. Porque podemos entender todo esto, podemos estudiar todo esto, pero vamos a ver una ashkafá diferente, una visión diferente de cómo se levantó y cómo empezó todo lo que es la independencia, el Estado de Israel y cómo se fue formando. Pero para esto tenemos que empezar un poco antes. Vamos a empezar después de la Shoah, después del Holocausto. ¿Qué pasó? ¿Cómo se fue la gente? ¿Cómo fue llegando a Israel? Que no era fácil. Exactamente vamos a empezar a partir de ahí. Cómo se empezó formando Israel y todavía un poquito antes. Hay en Israel hubo en Israel lo que se llaman 3 aliyot. ¿Saben lo que es una aliyá? Aliyá es cuando Israel llama aliyá porque es un lugar más santo o más elevado o más. Entonces, por eso se llaman. Pero hubo tres tipos de aliyot. La primera fue un rab, se llamaba Rab Ishak HaKohen Kook. Es muy famoso, es muy conocido, Rab Kook. Era uno de los líderes del movimiento sionista religioso. Vamos a ver también que los que formaron todo el Estado de Israel eran laicos totalmente, en más, estaban contra la religión. Nosotros vamos a verlo objetivamente cómo se fue formando todo eso. Él dijo, Rab Kook dijo que él había nacido en 1865, murió en 1935. Él dijo que no podía evitar ver todo el antisemitismo de Europa como una forma providencial de que Boreolán, Dios, estaba empujando a la gente a que se vayan a Israel. Y yo esas mismas palabras las podemos poner hoy en día. Si vamos a ver lo que está pasando en el mundo hoy en día, como algo impresionante. Israel se defendió de 4.000 misiles y resulta que en el mundo ahora lo están acusando que van a observar a ver si fue una fuerza bruta, una fuerza mayor. ¿Cómo? En lugar de ver a los terroristas. Bueno, y así en Francia y así en todos lados se está levantando un antisemitismo. Y como dijo el Rab Kook, quién sabe si no esto es una forma, Boreolán nos está empujando para ver que no es donde nosotros pensamos que tenemos que estar. Y así vemos de todos lados. Cuando fue la Shoah, que después de la Shoah en Europa no quedó nadie. Pero en ciertos lugares sí, en Francia sí, pero cada vez está peor. Y así es las cosas que Boreolán está dirigiendo a la gente para que la redención. En 1882 se formó en Rusia, estamos hablando 1882. Todavía falta para que se forme Israel. En Rusia se formó una importante organización, se llamaba Bilu. ¿Por qué Bilu? Era un acrónimo, Bet Yaakov Lehu Ben Eleja. Quiere decir, la casa de Jacob nos vamos a... Así es un pasuk, es un versículo en el Teglim. Entonces se formó una organización que era a la casa de Jacob, a Israel, vamos a ir. Y empezaron a ver, 1882, todavía estamos hablando no llegó al año 1900. Esa organización, una organización muy activa, era un movimiento que se empezaron a
a informar a la gente, que era, y ahí fue lo que fue la primera aliyá. Siempre había Yehudim en Israel, siempre hubo judíos en Israel, pero estamos hablando ya en forma, ya en masa, digamos, que se van, y lo que es, se formó la primera aliyá en 1882, fue cuando los judíos comenzaron a llegar a Israel. ¿Pero qué era Israel? Israel no era como hoy, vamos a ver, era puro pantanos, era algo tremendo. Israel, está escrito en el Pasuk que desde que se fueron el pueblo de Israel hasta que llegaron otra vez, no hubo nada. Israel no florecía, Israel plantaban y no había nada, los árabes tuvieron nada, era desértico totalmente. Esa fue la primera aliyá que llegaron entre 1882 y 1891. La primera aliyá llegaron aproximadamente 30.000 Yehudim, 30.000 judíos llegaron a Israel. Ustedes preguntarán, Ashkenazim, Sefaradim, la gran mayoría Ashkenazim, 27.000 eran Ashkenazim y solamente 3.000 Sefaradim que venían del Yemen. O sea, prácticamente se pobló de Ashkenazim. Luego vino una segunda aliyá que se originó después de un pogrom en Kishinev, en Rusia, hubo un pogrom muy grande, que eso se dieron cuenta que ya no iba más. Y entonces se formó lo que fue la segunda aliyá, que fue entre el año 1904 y 1914. Que ya es también un contingente grande que llegó a Israel, 40.000 Yehudim ya estaban llegando a Israel y de ahí se iban formando, iban naciendo. Estamos hablando cuando empezó ya, quiere decir que esto empezó todavía el siglo XIX. Y luego hubo la tercera aliyá, para entender un poco, la tercera aliyá fue después de la Primera Guerra Mundial, cuando fue la Revolución Rusa. Y ahí fueron 35.000 Yehudim entre 1919 y 1923. Antes de la Shoah estamos hablando, esta es la tercera aliyá. Ahora vamos a ver, ahora lo van a ver acá, cuando fue la primera aliyá. Todavía vamos a ver imágenes también de aquella época, de 1850, del Kotel, cómo era en ese momento. Y así se fueron formando las tres aliyot, como dijimos, en ese periodo. Todavía no había Estado de Israel, obvio, todavía no se levantaba la Medina. La mayoría de los Yehudim llegaban a Israel en olas, eran olas migratorias. La mayoría lo hacía por convicción. El que iba a Israel en ese momento, hoy en día el que va a Israel es porque le gusta Israel, porque va a pasear, porque va al Kotel, o porque va al Mamila, o porque va a Tel Aviv. Antes no había nada, no había absolutamente nada. El que iba a Israel era o por convicción, o ya sea religiosa, o ya sea porque es nacionalista. Nada más. ¿Para qué va a ir a Israel? No hay nada. Israel era una tierra abandonada, una tierra totalmente abandonada. No había trabajo. No había fábricas, no había trabajo, la vida era muy difícil. Entonces el que decidía irse a Israel era exclusivamente convicción religiosa o nacionalista. Aquellos judíos que querían escapar de la miseria o de la persecución, no emigraban a Israel, se iban a Estados Unidos. ¿Para qué van a ir a Israel? Si Israel nada. Entonces los de Rusia, si se querían escapar por la miseria o por los pogroms, se iban a Estados Unidos, o a Australia, o a Inglaterra, o incluso Argentina. ¿Por qué? Porque había una persona muy rico, se llamaba el barón Hirsch, Mauricio de Hirsch. Él fue y compró un montón de tierras, no en la capital, sino en Santa Fe, en una provincia, y ahí muchos se fueron a vivir ahí. Llegaron bastantes, desde 1880, 1890, llegaban porque ahí por lo menos tenían trabajo. ¿Israel? ¿A qué? ¿A qué voy a Israel? Si no hay nada, era una tierra de pantanos. Estos primeros pobladores judíos que habían llegado a Palestina, entre paréntesis, ustedes dicen Palestina, Palestina no tiene nada que ver con los palestinos, son dos cosas diferentes. Palestina era un nombre que le había puesto el César Adriano, para molestar al pueblo de Israel. Dijo, ¿quién es el pueblo que más le molesta al pueblo de Israel? Los Filistín. Bueno, le voy a poner Palestina, nada más para molestar al pueblo. Pero no tiene nada que ver, los palestinos no tienen nada que ver, no era un pueblo, no tienen historia, no tienen nada, venían un rejunte de diferentes lugares de árabes. Pero bueno, luego les vamos a platicar también de eso. Bueno, entonces los primeros judíos, los pobladores judíos habían llegado y empezaron a comprar de lo que se vendía, miles de acres de terrenos de manos de los dueños árabes. Obvio, en Israel había también Yehudim, había árabes, no era puro de árabes, también había judíos. Por lo general eran de esos lugares que iban comprando tierras muy malas. La mayoría de las tierras estaban en áreas totalmente ignoradas, áreas que estaban, como dijimos,
pantanos, e incluso estaban infestados de mosquitos, de malaria, de lo peor. O sea, y así había dicho el Naví, el profeta, dijo, hasta que no vuelva a Eres Israel, no va a florecer. Y por más que vinieron los otomanos, los mamelucos, y todos los que pasaron, nadie pudo hacer nada. Era la peor tierra que existía en el mundo. Viene Israel y vean lo que soy. Es algo increíble. Sorprendentemente, con mucho esfuerzo, estos primeros pobladores empezaron esa tierra árida, empezaron a plantar y empezó a florecer. Algo increíble. Lo que no florecía, de repente ahora empieza a florecer. Y así se fueron formando, y de a poco, todavía no había Estado de Israel, todavía se empezaron a formar tres grupos con la gente que venía, tres grupos de resistencia. Entonces, no podemos decir el Tzahal ni todavía nada, pero eran tres grupos que a defender a Israel. No era fácil dirigirse, como dijimos, a Israel. Después de la Primera Guerra Mundial, todavía Israel había quedado bajo mandato británico. O sea, hasta ese momento estábamos hablando que era el Imperio Otomano, hasta la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, se acabó el Imperio Otomano, y ahí dominan los ingleses. Los ingleses ya están dominando en Israel, ellos tomaron esas tierras. Incluso ellos mismos empezaron de a poquito a limitar, sabían que había muchos judíos, entonces los ingleses empezaron a limitar, tenían límites. Pueden entrar este mes tanto, este año teníamos una cuota de tanto. Entonces el que entraba a Israel tenía que entrarlo de manera clandestina, no podía entrar porque ya se acabó la cuota enseguida. Entonces tampoco era fácil ir a Israel. Entonces se levantaron tres grupos, vamos a decirle guerrilleros, ¿no? En Israel, que eran grupos de lucha principalmente para empezar a librar guerrillas contra los palestinos. Dentro de Israel, los palestinos, ¿qué tienen que hacer? No, contra los ingleses, pero ¿qué tienen que hacer los británicos acá? Bueno, muchas veces trabajaban en forma conjunta, los tres grupos, a veces se unían, pero muchas veces seguían otra orden. Cada uno tenía un líder, que ahora van a ver quiénes son, y cada uno tenía diferentes, y a veces tenían conflictos entre los tres grupos guerrilleros que había en Israel. Muy bien, uno se llamaba la Haganá, o el Palmaj, ¿sí? Ellos tenían un líder. ¿Quién era el líder? Ben Gurión. No, todavía no era ni presidente ni nada, era su líder, Ben Gurión, y ellos estaban bajo la orden de lo que iba a decir Ben Gurión. Bueno, él hizo todo obvio que todos estos movimientos eran ilegales, ¿no? Para Gran Bretaña, para los ingleses totalmente eran ilegales. Y entonces se transformó la Haganá en un movimiento clandestino, ¿no? Obvio, no podían estar abiertamente, porque las mismas autoridades británicas la declararon ilegal en 1942, cuando empezó, prácticamente casi cuando empezó el Holocausto. Pero esta Haganá era la fuerza de lucha más grande que tenía en Palestina, eran los guerrilleros más grandes. Había otras dos, vamos a ver, estas eran los más grandes. Los objetivos principales, ¿cuáles eran? Proteger los asentamientos judíos, porque los Yudim iban llegando de diferentes lugares del mundo. Entonces tenían que empezar a protegerlos, pues los ingleses no lo querían recibir. Entonces ellos tenían que ver de qué manera los protegían. Esto es la Haganá, que estaba liderada por ¿quién? Por Ben Gurión. Muy bien, estas son las tres aliot, como dijimos antes, la aliá 30.000 Yudim en esos años, después más adelante 40.000, son las principales tres aliot que hubo. Es el barón de Hirsch que había comprado las tierras en Argentina, y muchos se fueron para allá. Al final, yo les voy a contar algo, además, algún día haremos una clase. Eran gente que venían de Rusia, todos eran gente religiosa. Es más, hubo en ese lugar un Siuma Shas, terminaron todo el Shas. Era algo, toda la gente de ahí, se dedicaban al campo, eran agrícolas. Al final no quedó nadie. Me contó un rabino que lo llamó el cura, porque tuvo que ir a hacer un espet de alguien que murió y ya no había rabino, entonces el cura era el que, cuando morían, era el que iba a hacer la levayá, imagínense. Bueno, así terminaron. Pero bueno, ya un día platicaremos de eso. Estos llegaban a Israel, dijimos ya, tenían primero la Haganá. Había otro grupo que se llamaba el Irgum, que también a veces estaban juntos, a veces estaban peleados. El Irgum, que también, vamos a ver quién era. Este es el Palmaj, este era el símbolo del Palmaj. Cómo empezaron y cómo llegaban a armarse con armas rudimentarias, porque tampoco tenían armas usadas que iban consiguiendo, iban trabajando la tierra. Todo esto es el Palmaj, cómo iban llegando y cómo se iban acomodando. Pero había otro grupo
que se llamaba el Irgum. Este es David Ben Gurión, para que sepan. O sea, es de jovencito como era el líder de este movimiento. El otro grupo se llamaba el Irgum. El Irgum era dirigido por otro líder, se llamaba Menachem Begin. Me imagino que alguna vez lo habrán escuchado. Menachem Begin era el que manejaba el Irgum. Él era una persona muy ortodoxa al principio. Y todo ese Irgum trabajaba en campañas de destrucción. O sea, ¿qué hacían? Buscaban todos los medios para expulsar a los británicos de Palestina. Y tenían que establecer, la idea era establecer un Estado judío independiente. Y así iban llegando, esto es la Ganá, este es de Ben Gurión, que todos lo conocen, pero el otro era el Irgum, como dijimos, era un Irgum Sebai Uleumi, quiere decir, es un acrónimo. El blanco eran los británicos. De todas maneras había que ver cómo pegarle a los británicos para que se cansen de estar en esos lugares. Y esto, como dijimos, lo dirigía ¿quién? Menachem Begin. Acá lo vemos como entonces ya tenemos por un lado Ben Gurión, por otro lado Menachem Begin, que tenía también su ejército, era más chico el ejército, pero eran un poco más duros. El otro se llamaba Abraham Stern, que era otra, la llamaba la banda Stern. Esta era la tercera. Dijimos la primera era la Ganá, el Palmaj, el otro era el Irgum y la tercera la banda Stern. Pero estos eran el grupo... ¿El Irgum y el Palmaj era el mismo? No, Aganá y Palmaj era lo mismo, el Irgum y la banda Stern. La banda Stern era un grupo mucho más chico, pero a su vez eran los más radicales. Eran kamikazes, vamos a decir, ¿sí? Y estaba dirigido por esta persona, Abraham Yair Stern, de la banda Stern. Esto era, entonces tenemos la Ganá. Esta fuerza, la banda Stern, la fuerza de resistencia, hostigaban continuamente a las tropas británicas. Les destruían las cosas, les ponían bombas. Pero resulta que el 6 de noviembre de 1944, la banda Stern asesinó a un ministro británico. Era el ministro británico en el Cairo, que estaba en Israel y lo asesinaron, lo mataron. Eso fue algo que la gota que derramó el vaso, porque ese asesinato que la banda Stern que mataron para provocar problemas, eso causó un gran daño a los judíos, porque ahí ya se metieron con un ministro británico. Era algo muy duro. Ahora vamos a ver. Entonces, empezaron los británicos, los ingleses a buscar a los asesinos, los encontraron, eran los judíos, los asesinos, los dos asesinos fueron detenidos y fueron colgados. Entonces ahí, este es el Lord Moy, al que mataron al ministro británico. La política entonces ahora británica entonces se volvió completamente antijudía. Desde ahí empezaron ahora el odio contra los judíos y ahí fue todo lo que provocó. Entonces, como dijimos, detuvieron también a esas dos personas. Este es cuando llevaban al Lord británico. Y también detuvieron a varios de la banda Stern y a él mismo, a Abraham Stern, a este mismo que era el líder, también lo detuvieron, quien fue muerto, lo mataron en un tiroteo. Y fue algo tremendo porque la Ganá, la misma, se quedaron consternados. O sea, nunca les avisaron que iban a matar a un ministro. O sea, siempre hacían cosas, destruían vías de tren, todo, pero no llegar a matar a un ministro, eso ya era más grave. Eso se podía provocar un gran daño que fue al final lo que provocó. Bueno, capturaron a varios de la banda Stern, los metieron también a la cárcel. Y lo peor fue que la misma Ganá, como dijimos, de la misma Ganá que estaba el grupo, delataron a los de las bandas Stern, a 700 miembros. O sea, ya es un problema ahora dentro. Había peleas también entre ellos, pero ellos lo que hicieron, entonces fue y los delataron a 700 miembros de la banda Stern, que era la otra banda de Yehudim, y los delataron. Begin, él quiso salvarse, también que no lo agarren a él también, entonces acusó a la Ganá de torturas. O sea, entre ellos estaban acusando ahora, porque fue algo tremendo lo que hicieron. Pero en verdad Begin fue muy inteligente, no quería hacer más problemas. Acá hay que unirse. Si hacemos unión podemos, pero si cada uno va a pelear por separado, no sirve. ¿Cómo hacemos para derrotar a los británicos? Begin era muy inteligente. Este es Begin, para que lo homenajen Begin, en sus inicios, con su esposa y con su hijo cuando habían llegado.
Hicieron, entonces Begin insistía que la Haganah tiene que unirse a él, todos se tienen que unir para poder librar una guerra contra los británicos, si no, separados es imposible. El 1 de octubre de 1945, que estamos hablando, ya había acabado el Holocausto, Ben Gurión, sin consultar al que representaba a lo que va a ser la Medina Israel, que se llamaba Weizmann, él estaba en Inglaterra, él mandó un mensaje, Ben Gurión, avisándole, ordenó que van a iniciar operaciones juntos contra la Haganah, ataques. Y ahora vienen cosas movimientos, y empezaron unos ataques el 31 de octubre, empezaron a volar todas las vías férreas de los trenes donde ellos se manejaban. O sea, ya empezaron ataques fuertes contra los británicos. En otro ataque, aún más dramático, hicieron explotar 10 de los 11 puentes. Había 11 puentes que conectaban a lo que era Palestina con los países limítrofes. O sea, se quedó totalmente aislada Israel, porque volaron todos los puentes. Por otro lado, Begin consiguió que la Haganah aceptara participar con él para poner una bomba en el cuartel general de los ingleses, que era el Hotel King David. Hoy día ya está reformado, ya está nuevo, pero ese Hotel King David, ahí era el cuartel general de los ingleses. Y se juntaron donde estaban toda la administración británica. La meta era humillar. No querían matar, iban a avisar que se salgan todos, no querían matar, pero querían humillar, ver que los ingleses están humillados abajo de los judíos, dentro de lo que era Palestina. Sin embargo, había un riesgo muy grande, un riesgo de provocar una explosión y que se mueran todos. Bueno, el hotel, como conocemos, el que había ido a Israel, la parte sur, o sea, el hotel es ancho, en la parte sur de Jerusalén, ahí estaba ocupada. La parte sur del hotel estaba ocupada por el cuartel general británico. Ahí era su bastión. Soldados todo el día vigilaban el hotel, incluso había soldados, policías, gente de civil. Bueno, este Weizmann, que estaba en Israel, él se enteró, estaba en Inglaterra, él se enteró del plan y él dijo que si llegan a volar el hotel, él va a renunciar. Él va a renunciar como representante, porque no, eso es algo que no lo pueden hacer. Este es el hotel que estaba antes de la destrucción. Bueno, entonces le pidieron por favor que detengan, que no hagan eso, que hagan otras cosas, pero que no destruyan el hotel. Begin se negó. No, yo voy a seguir con mi plan. El plan consistía en meter explosivos dentro del hotel, en botes de leche. Ellos recibían los botes de leche y ahí iban a meter todos los explosivos. Bueno, y luego el plan era tirar cohetes afuera para que la gente se espante y se salgan corriendo y avisar que iba a explotar. O sea, la idea era que no muera nadie, pero no fue así. Iban a tirar cohetes ruidosos afuera. Esta operación la llamaban Malón Chic, el malón pequeño, porque era la traducción de malón, chic es pequeño, que hicieron una operación pequeña. Pero ya estaba programado para el 22 de julio de 1946. Bueno, un hombre disfrazado de lechero entró, como venía a surtir la leche al hotel, y entró con los tarros de leche y los llevó y los puso abajo en el sótano. Y así ya estaba todo perfecto y tenían ya preparado para explotar el hotel. Pero cuando sale del hotel, inmediatamente grita, se llamaba Guidón: lárguense de aquí, el hotel va a volar en 1000 pedazos. Para que la gente corra. Pero bueno, luego también había una telefonista que llamó al hotel para avisar que hay una bomba, que por favor desalojen el hotel. Y después todavía llamaron a los vecinos, había oficinas vecinas al lado también, que era el consulado de Francia, también le aconsejaron que abran todas las ventanas por la onda expansiva para que no explote el edificio. Y así hicieron, abrir las ventanas. Bueno, pasan unos minutos y empiezan a avisar, aparentemente como que la bomba no explota, pero luego sí, explota, fue un estruendo tremendo, explotó el hotel el 22 de julio de 1945, incluso un poquito antes, 6 minutos antes del momento fijado, y mató a 28 británicos, a 41 árabes, y también había 17 yudim, que también 5 personas, había otras 5 personas de otros orígenes. Bueno, esos botes de leche explotaron, algo tremendo, el hotel prácticamente de un lado se vino todo abajo. El plan fijado salió exactamente, 7 pisos del hotel se vinieron abajo, de un lado, de una parte del hotel. Un testigo que estuvo por ahí, él dijo
Cuando yo oí el ruido de los explosivos afuera, porque pusieron a propósito explosivos como cohetes para que la gente se espante y salga corriendo, entonces yo pensé que era mejor salir del hotel. Pero los mismos soldados británicos cerraron, no dejaron salir a nadie. O sea, ellos mismos provocaron, porque había que escaparse, pero ellos cerraron y no dejaron salir a nadie del hotel. Más tarde, en verdad, se enteraron de que cuando llamaron al hotel, una señorita llamó al hotel para que evacúen el hotel. Entonces la señorita que estaba en el hotel, las recepcionistas, le avisó al general. Dice, mire, están avisando que va a explotar, que hay que evacuar. El general le dijo, aquí no estamos para recibir órdenes de los judíos. Acá nosotros somos los que damos las órdenes. Entonces nadie se mueve de acá. Y ahí fue lo que pasó, porque la idea era que se puedan escapar. Pero los ingleses con su orgullo dijeron acá no nos movemos y no vamos a recibir orden de los judíos. Bueno, este fue un hecho tremendo. ¿Por qué? Porque ahora ya era algo mundial y los ingleses ahora estaban, imagínense, le mataron a un ministro y ahora esto, algo tremendo, como que se fue de las manos. Sin embargo, ellos ya no, también, esto fue como si se dice la gota que derramó el vaso, porque era los atacaban las guerrillas por todos lados, pero hacerle esto los ingleses decían, ya, ¿para qué tenemos que estar acá? ¿Para qué tenemos que estar en Palestina? ¿Qué nosotros estamos en Inglaterra? ¿Qué hacemos acá? Ya, mejor vámonos de acá, ¿para qué tenemos que estar? Entonces ya no querían seguir. Esto fue algo que tanto les tocó y pasaron, ahora vamos a pasar mejor a la ONU, que ellos arreglen las Naciones Unidas, que ellos digan a quién le pertenece Israel, nosotros no queremos más nada acá. Y así fue que ellos, el 14 de febrero de 1947, las autoridades británicas ya dijeron que ellos no querían saber más nada, que de ahí de a poco se iban a ir y traspasaron el problema a la ONU. Que las Naciones Unidas se hagan responsables y ellos vean qué van a hacer con esta guerrilla que nosotros no aguantamos más acá adentro. Bueno, pero en verdad ellos querían hacer algo porque fueron y capturaron a los responsables. Capturaron a los responsables, los juzgaron, lo mandaron a una prisión que tenían ahí en Acco. Pero Begin siguió y amenazó, y después los colgaron, los juzgaron y los colgaron a los 3 responsables. Esto es lo del hotel, como habían volado todo el hotel. Pero Begin dijo, si les hacen algo, antes cuando lo estaban juzgando, si tocan a estos, mándenlos a la cárcel, pero si a estos 3 responsables los matan, nosotros vamos a tomar represalias. Y así fue. Los británicos, eso no los intimidó, y el 29 de julio de 1947 los colgaron a los 3 responsables, los mataron. Los juzgaron, los mataron de judíos. Bueno, Begin no se quedó. Dijo, yo voy a hacer algo. ¿Qué hizo? Pocas horas después, en represalia por el ahorcamiento que le hicieron, agarraron a 2 oficiales del ejército inglés y los colgaron. Los tomaron prisioneros y los colgaron para que todo el mundo los vea. Eso fue algo terrible, salió en todos los periódicos. El oficial Clifford Martin y Mervyn Pace ahorcados, salió en todos lados. Los ahorcaron, ustedes ahorcaron a los judíos, nosotros también. Fueron y los ahorcaron a estos 2 oficiales. En verdad no tenían nada que ver, estos 2 oficiales pero no importa, los que agarraron, salió en los periódicos, en todo el mundo, cómo mataron a estos 2. Y no solamente eso, sino que les pusieron, después que ya estaban ahorcados, les pusieron unas bombas en los pies. O sea que cuando iban a desamarrarlos, explotaban también los ingleses que querían sacarlos. Algo tremendo. En verdad fue un asesinato brutal lo que hicieron, porque encima le pusieron bombas, como dijimos. ¿Ben Gurión estaba con Begin? ¿Ben Gurión estaba con ellos? ¿Ben Gurión con Begin? No, en lo del hotel sí, pero en esto no. Porque ellos en verdad estaban, en algunas cosas se ponían, pero no estaban muy de acuerdo en todo lo que hacían, porque unos eran más drásticos que los otros, y los otros eran como más políticos. Bueno, este fue brutal asesinato de estos oficiales británicos, que en verdad no habían ellos cometido ningún delito, pero horrorizó a muchos judíos también. O sea, los judíos no son de hacer así, los judíos no son de hacer así. Esos son para los alemanes, pero no para los judíos que los ahorquen, que los cuelguen de un árbol y encima le pongan bombas en los pies. La agencia judía afirmó que era un canallesco asesinato de 2 inocentes hombres por un conjunto de criminales. O sea, esto como que no tenía nada que ver. Bueno, sin embargo, el asunto todavía fue aún peor. ¿Por qué? Después de 35 años, ya mucho más,
tiempo después, se dieron cuenta que uno de los oficiales era judío. O sea, era inglés, pero era judío. La familia de Martin Clifford, él era judí, su mamá era judí, entonces no sabían eso. Pero bueno, al final resultó que uno de ellos era judío. Este hecho provocó una furia tremenda en Gran Bretaña. Quemaron sinagogas. Hubo disturbios en Londres, en Liverpool, en Glasgow, en Manchester, todos contra los judíos, porque fue algo como, mataron al ministro, destruyeron el hotel donde estaba la milicia, la secretaría de todo lo que es inglesa, y encima matan a estos dos. Fue algo tremendo. Esos fueron los primeros disturbios antijudíos desde el siglo XVIII. O sea, no había habido disturbios, y desde ahora empezaron. Fue algo tremendo lo que habían hecho, pero también eso ocasionó una ola antijudía que los mismos británicos en Palestina. Ahora, no se van a caer. Ya decidieron que van a traspasar el mando, pero esto no la van a dejar pasar. Los británicos furiosos pusieron entonces durante 4 días toque de queda en Jerusalén, en Tel Aviv, y así ellos mismos empezaron, las tropas arrasaron Tel Aviv. Las tropas británicas arrasaron Tel Aviv, incendiaron autobuses, destrozaron bares, asesinaron a muchos judíos en represalia por lo que habían hecho. Estos en Tel Aviv, como estaban en Jerusalén también. Estaban como locos, sabían que ellos iban a dejar, pero algo tenían que hacer contra los judíos. Todo esto se los cuento para que vean que no fue fácil. Uno dice, llegaron a Israel, izaron la bandera y ya somos el Estado judío, Israel. No, era sangre. Todo lo que tuvieron que pasar para llegar. Y esto es lo que estoy contando, es un resumen pequeño de todo lo que hicieron para poder llegar a donde estamos y nosotros poder hoy tomar un avión, cuando se pueda, y llegar a Israel y al aeropuerto, y vamos a Tel Aviv, pero todo esto la gente tuvo que pasar sangre, sudor y lágrimas. Bueno, un oficial de alto rango, de inglés, dijo, el ejército británico sufrió grandes pérdidas en accidentes de lo que habían hecho, organizados por las guerrillas judías clandestinas. Pero los golpes al orgullo y al prestigio de los ingleses ya no podían ser digeridos. O sea, lo que pegaron, lo hicieron los judíos, ya no había manera de digerirlo. La invasión de la prisión de Acco, porque tuvieron que invadir la prisión para rescatar a los judíos que estaban ahí en la cárcel, y el ahorcamiento de esos 2 oficiales, habían sido golpes muy duros contra el orgullo inglés. Nadie les había pegado tanto. Eso sí, dice, esa invasión, porque entran a la cárcel y liberan a todos los judíos que estaban ahí, eso tenía el significado como la caída de Bastilla. O sea, era algo como que ya ahí iban a caer. Bueno, al final Gran Bretaña entonces se dio cuenta que estaba dentro de un lugar en una pelea interminable. O sea, por más que peleaban, era algo que nunca terminaban. La guerrilla era muy fuerte. El objetivo justamente era sacar a los británicos de ahí y quedarse con Eretz Israel. Vamos a ver de qué manera. Había el presidente en ese momento, se llamaba Harry Truman, era el presidente. Y él los apoyaba a Eretz Israel. El objetivo, como dijimos, era liberar. También Estados Unidos apoyaba, y ese también era un factor que los británicos tenían que tener en cuenta, porque los británicos eran dependientes de la asistencia de la monetaria de la posguerra, porque había terminado la guerra y Gran Bretaña quedó quebrada. Entonces necesitaban ayuda de Estados Unidos. Si Estados Unidos apoyaba a Israel, entonces ellos tampoco podían ponerse contra los judíos. Por lo tanto, le preocupaba mucho todo eso de que Estados Unidos se ponga a favor de Israel. Y al final, en febrero del 47, los británicos decidieron ya entregar el problema a la ONU. Toma, ustedes arréglense, nosotros denos un tiempo para irnos y ustedes arréglense del problema. Y así, este problema, decidieron poner fin a todo este problema de Israel, de Palestina, que se arreglen la ONU, y decidieron la ONU empezar a ver cómo van a dividir, esto que estoy contando ahora, hasta hoy en día estamos con ese problema, a ver cómo vamos a dividir Israel. Una parte para los árabes, una parte internacional, una parte para los judíos. A ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo empezamos a dividir? Ellos dividieron muy, muy mal, porque dividieron de acuerdo demográficamente, o sea, donde hay más árabes, donde hay más judíos. Y así, con el consentimiento de todos los países, la ONU decidió enviar una comisión de 11 naciones para ver
que visiten el país y que vean de qué manera hay que dividir. Y así fueron, que vinieron de Yugoslavia, países que no tenían nada que ver. Yugoslavia, India, Guatemala, Australia, eran países que estaban lejos del conflicto y no tenían intereses. A ver qué opinan. Eso se llamó la UNSCOP. Se llamaba la UNSCOP, que viajó a toda Palestina visitando, entrevistando a judíos. Pero ¿qué pasaba en ese momento con los judíos que querían entrar? Los ingleses no los dejaban entrar. Ahora peor, que más judíos van a entrar, y todos los que salían de la Shoah, toda la gente que salían, después del Holocausto estuvieron un año todavía en campos de refugiados, y ahora tenían que llegar, todos querían llegar a Israel. ¿A dónde van a llegar? Si ya se quedaron también sin nada, sin familia. Después de 1945, esto es la partición como le hicieron, pero después lo vamos a ver en el próximo. Cuando empezaron a liberar los campos de concentración, los americanos se volvieron locos cuando veían esas cosas, que nunca sabían lo que estaba pasando. Y este comandante, Eisenhower, él como que tuvo Ruach HaKodesh, algo impresionante. Dijo, saquen foto de todo lo que están viendo, porque va a venir un loco luego y va a decir que esto no existió. Y empezaron a tomar fotos de todos los lugares, fotos de la gente que estaba, porque decían, no puede ser, lo que estaban viendo era algo terrible, nunca se imaginaban. Entonces sacan los documentos, saquen fotos, filmen de los testimonios, porque va a venir algún tonto, algún idiota que va a decir algún día que esto nunca sucedió. Y lo estamos viendo lo que está pasando. No podían creer, y toda esta gente, como habían terminado en el Holocausto, eran gente que no tenían a dónde ir. ¿Qué van a volver a sus casas? No hay nada, las casas están tomadas por los polacos o por los rusos o por todos los alemanes. Eran gente, niños, grandes, mujeres, todos no sabían a dónde ir. Después de que terminó el Holocausto, que no vamos a hablar ahorita del Holocausto, siguió lo que era la marcha de la muerte, que después ahora están haciendo la marcha de la vida, de los que los llevaron a caminar kilómetros y kilómetros, días enteros a ver los que se iban muriendo. Esto todavía los alemanes. Después de todo esto, después del Holocausto, después de la marcha, ahora los sobrevivientes tenían que rehacer sus vidas, tenían que empezar otra vez, y de alguna manera, ¿cómo iban a rehacer las vidas? Todos los países europeos no querían a los judíos. Ya, no queremos. Entonces, ¿a dónde van a ir? ¿A dónde? Si el mismo país donde nació, no, los países les cerraban las puertas. A pesar de ser testigos de los horrendos asesinatos, les cerraban las puertas a los judíos. De esa manera, el sobreviviente no te quedaba otra, tenía que ir a donde, a Israel, pero Israel ¿qué era? No había nada, todavía no había Estado, entonces tenía que ver cómo seguían su futuro. Sin embargo, tampoco era fácil dirigirse a Israel. ¿Por qué? Porque los ingleses no los dejaban entrar. Y si iban por mar, los bloqueaban y los mandaban de regreso. Era algo tremendo lo que pasó. Todo esto era una política tomada por el gobierno británico que impidió, que incluso la había tomado desde que empezó el Holocausto, impidió que millones de judíos se pudieran salvar del genocidio nazi. Porque si los ingleses hubiesen aceptado a los judíos, entonces tenían a dónde ir, iban y se salvaban. Pero no los dejaron, se tuvieron que quedar en su lugar y ahí terminan después, vimos todo lo que pasó. La mayoría de los judíos sobrevivientes habían quedado sin nada, sin familia, sin hermanos, sin nada. Había cientos de miles de refugiados judíos en Europa que soñaban con el único lugar que los podían aceptar. ¿Cuál era? Israel, o la comunidad judía de Palestina, que estaban ahí, que habían llegado en las 3 primeras aliot, como dijimos, desde 1800 y pico. Bueno, para poder llegar ahí, los refugiados tendrían que sobrevivir el acoso del ejército británico, porque el ejército británico estaban por todos lados y cuando veían que alguien iba, un judío a Israel, no los dejaban llegar. Pero ellos, decididos a evitar todo eso, tenían que entrar igual. Entonces, eso era lo que se dedicaban la brigada La Haganá. La Haganá se dedicaban a ver de qué manera podían hacer entrar a los judíos de alguna manera, aunque estaba prohibido. Habían rutas de escape a través de montañas en Europa, a través de puertos en Italia, y ahí los traían en barcos clandestinos. Pero el problema es que si se daban cuenta los ingleses, que tenían la mejor marina del mundo, los detenían y no los regresaban. De 68 barcos de refugiados que salieron, 63 fueron detenidos en el mar y regresados. Imagínense, era algo, después de todo lo que sufrieron, todavía los quieres regresar a Europa, Alemania, algo tremendo. 50.000 refugiados de la Shoah fueron regresados otra vez a Europa. Y muchos los regresaban hasta a Chipre. Chipre está al lado de Israel, es una isla, y también los regresaban ahí. Pero en Chipre, entre 1945, apenas terminó el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial, y 1948, 40.000 judíos fueron regresados a Chipre. Y ahora vamos a ver unas imágenes, los agarraban,
en el barco, subían los ingleses y los mandaban a Chipre. Y ustedes, Chipre eran campos de concentración. No los mataban, pero eran era un calor tremendo de 50 grados. Y los dejaban sin comida. ¿Para qué? Para que ya desalentar toda esta huida, ya que no quieran venir a Israel. A fin de desalentar la inmigración, entonces los ponían en unos, llamaban campos de confinamiento, no campos de concentración. Le cambiaron el nombre, campos de confinamiento. Y era la manera más austera posible, o sea, que se sientan mal, para decir, ya, no vengan a los pocos familiares. El calor era impresionante. Bueno, en 1947, ¿qué hizo la Haganah? La Haganah fue y compraron un barco usado. Compraron a través de una persona, un yudí que vivía en Honduras. Se llamaba Samuel Semuray. Era muy rico, le decían en la mafia de los plátanos, de las bananas. Tenía campos de plátanos y exportaba a Estados Unidos. Él era muy rico y a través de él compraron un barco usado, un barco que ya se había usado hace mucho tiempo. Le pusieron bandera hondureña para que no despistaran. Si le van a poner bandera de Israel o Palestina, entonces una bandera hondureña. Y dijeron que ese barco fue el famoso barco Éxodo. Ese barco era un barco muy grande, había sido un barco muy famoso porque ese barco se había usado en Estados Unidos en 1928, ahora lo vamos a ver. Y entonces era un barco originalmente se llamaba Presidente Warfield, y ese barco iba de Estados Unidos de un lugar a otro, era un buque de vapor abandonado, y nunca había salido al mar, nada más navegaba por río. Ahora lo van usado al mar y con toda la gente. Bueno, acabó la Segunda Guerra Mundial, el barco estaba en Estados Unidos. Sin embargo, ese es un barco que iba a ser la historia, iba a cambiar toda la historia del pueblo de Israel. A ese barco lo vendieron como chatarra, $8,000 pagaron como chatarra el barco. Lo compró la Haganah, obvio, no como la Haganah, sino con bandera hondureña. Esta compra aparentemente no tenía nada de especial, una compra normal, y toda la idea era transportar a miles de Yehudim de Europa hacia Israel, sin que se den cuenta los ingleses. Bueno, ese personal de la Haganah había planeado llevar el barco a Europa y transportar, como dijimos. El 9 de junio el barco arribó a una costa de Francia y ahí empezaron a llevar en 172 camionetas a todos los judíos, al barco. Clandestinos. Juntaron ahí 4.554 pasajeros, hombres 1.600, mujeres 1.600, 1.200 mujeres, jóvenes, niños, de todo. No era comodidad, solamente era transportarlos ahí. Pero no había manera de entrar a Israel. Y tenían que ver cómo iban a hacer. Entonces el banco dijeron que se iba para Colombia. ¿Sí? La ruta era de Francia a Colombia. En la mitad se iban para Israel, para que no los sigan los ingleses. Bueno, eso fue una de las acciones, fue algo que eso fue lo que cambió la historia de todo Israel. Pero los ingleses no son tontos y se dieron cuenta que el barco no iba para Colombia. Aunque tenían 100 visas para Costa Rica, para Colombia, se dieron cuenta que el barco no iba para Colombia. Los empezaron a seguir. Pero no era fácil, los empezaron a seguir con 3 barcos destructores. O sea, 3 barcos de guerra que seguían a un barco que apenas podía estar en el mar, porque ni siquiera era del mar, era de río. Bueno, este barco, como dijimos, a muchos barcos, estos son los Yehudim en Chipre, que muchos barcos los desviaban, miles y miles de Yehudim refugiados los mandaban al campo de confinamiento en Chipre. Samuel Samurai, que le decían el Banana Man de Honduras. Y así fue que le pusieron un barco hondureño. Este es el barco Presidente Warfield, que le cambiaron el nombre. Bueno, y el famoso barco Éxodo. Resulta que antes de que el barco llegara a las aguas territoriales de Israel, de Palestina, los buques de guerra ingleses los detuvieron. Y este barco no va a entrar a Israel. Le prohibieron navegar en las aguas y los iban a mandar de regreso. Le cerraron el barco, chocaron el barco incluso, porque el barco seguía, entonces un barco de guerra inglés lo chocó y se metieron adentro, o sea, empezaron a subir al barco, y los mismos Yehudim con piedras, con aceite, con botellas, con palos, trataban de defenderse.
Al final de eso, bueno, hubo 2 que murieron, 2 judíos que murieron y había 150 heridos. Bueno, también hubo 35 soldados heridos. Pero eso fue todo el inicio. El comandante del barco gritaba, por favor, deténganse, mi misión es llevar a judíos vivos, no muertos. Y usted los quiere matar a todos. Y esto fue algo tremendo. ¿Por qué? Porque esto sí salió filmado en todo el mundo. O sea, ya ahora estamos viendo los pobres judíos, que el pecado de ellos es llegar a un país tranquilo. Ese era el pecado. Todo este episodio fue filmado, fue fotografiado y fue transmitido mundialmente y fue un desastre que cambió ahí para siempre todo lo que fue. Por eso fue como Dios va manejando todas las cosas. O sea, cómo hizo que se publique en todos lados. Bueno, pero ese fue el barco al final fue remolcado a Haifa. Los británicos hicieron lo que sea para desalentar. Ahora van a hacer unas imágenes, acá cuando llegaba el éxodo con todos los Yehudim, 4.500 Yehudim, cómo los rodearon los barcos, los pasajeros que estaban a bordo, trataban de llegar a Eretz Israel, no había manera, no los dejaban. Los detuvieron a todos, los llevan a Haifa, y ahí, cuando fue a Haifa, el barco fue tomado por asalto. Se suben ahí los ingleses, sin embargo los judíos, ellos decidieron aceptar el destino. No se van a mover del barco. Aunque lo saquen de ahí del barco, no se muevan. Ahí incluso empezaron a hacer trámites. Abba Eban, que era un ministro, el secretario de Relaciones Exteriores, empezó a hacer trámites con Estados Unidos, que vean de qué manera los puedes dejar. Este era el comandante del barco, Yossi Arel, y este era otro el comandante, bueno, ya en su momento, después falleció en 2008, y este era Arik Aronovich, que era enviado de la Ganá, iba en el barco también. En el barco había de todo, había religiosos, no religiosos, había gente de todos lados, hablaban todos los idiomas. De Bulgaria, de Hungría, de Rumanía, Yehudim de todos lados. Los soldados británicos empezaron a usar los mangos de los rifles, las mangueras, gases lacrimógenos, todo en contra de los sobrevivientes de los campos de exterminio, por el solo hecho de querer llegar a Israel. Algo tremendo. Era querer llegar a la tierra de sus padres, la tierra de Abraham, Isaac y Jacob, la tierra de David Amelech, la tierra de Jeroboam Amelech. Entonces, eran encerrados en jaulas. A los judíos dentro del barco los encerraban en jaulas y los pasaban a otro barco para regresarlos. ¿A dónde los regresan? La intención de los británicos era regresarlos a Chipre. Pero Chipre era una colonia británica. No los dejaron desembarcar y los llevan de regreso a Europa, a Francia. O sea, salieron del Holocausto y ahora de regreso otra vez. Bueno, primero el buque atracan en Toulon, Francia, en medio de toda la indignación mundial. Las autoridades británicas obligaron, los pasajeros dijeron ya terminamos. No nos bajamos. Hagan lo que quieran, de este barco no nos bajamos. 4.550 pasajeros se negaron a desembarcar, un calor tremendo, 50 grados. Aquellos pasajeros eran las víctimas no solo de Hitler y de las cámaras de gas. Ahora eran las víctimas del mundo entero, que se les cerró las puertas porque fueron a Francia y Francia no los quería recibir. Entonces, ¿a dónde van a recibir? ¿A dónde? Francia dijo, no, nosotros no los recibimos. O sea, llegaron a Israel y los regresan. Al final, decidieron regresarlos a Alemania. O sea, salieron después de todo y ahora volver a Alemania, algo tremendo. Cuando el mundo se enteró de este suceso, que los judíos se encontraban, y los mismos judíos se encontraban en los campos de concentración, todavía no habían salido, se volvieron, ¿cómo van a traerlos? Ya lograron llegar a Palestina y volverlos otra vez. Estallaron ahí protestas por todo el mundo. No se pudo haber encontrado una mejor publicidad que esto, porque eso salió en todo el mundo, como los judíos ahora los ingleses los están regresando a Alemania. Fue algo tremendo. Ante la negación, los pasajeros dijeron no vamos a bajar, entonces le pusieron un ultimátum. Y le dijeron, es imposible que los barcos británicos estén, unas imágenes dentro del barco, había gente de todo tipo dentro del barco. Vean cómo estaban hacinados, todo esto es imágenes reales dentro del barco. Entonces le dijeron, no podemos estar por tiempo indefinido en aguas francesas, vamos a llegar de regreso. Si no deciden bajar, nadie quiso bajar, aparte no los dejaban bajar también los franceses. No hubo respuesta, los mandan primero a Gibraltar y después los mandan de regreso a Alemania. Fue algo, ¿a dónde los mandan a Alemania? A un lugar donde los tenían ahí confinados, se llamaban Pompadour, se llamaban Lübeck. Un lugar que estaba bajo control británico. Estos son el barco, cómo fue
acompañado. Y ahí los regresan otra vez, algo que fue tremendo, fue una vergüenza pública todo lo que hicieron. Y ahí cambió todo. Ahí todo el mundo como que ya le agarró un poco más de Rahmanut. Dijeron que bueno, hasta ese momento nadie quería saber nada, pero ahora, después de lo que hicieron, regresarlos otra vez a Alemania, después de todo lo que pasó y empezaron a salir las fotos de todo lo que había pasado, y llegaron a Palestina y vuelven otra vez a llevarlos hasta Alemania, fue algo tremendo. Y eso fue lo que es el famoso barco Éxodo, porque ahí cambió todo. Ahí, ya, después de todo esto, ya empezaron a abrir las puertas de Israel. ¿Ellos pudieron llegar a Israel? Después de que los mandaron a Alemania, en un campo de confinamiento, después de un año, otra vez pudieron. Y también los de Chipre, también, que habían 50.000 judíos. Esto fue la gota que derramó el vaso. Por eso es tan importante este barco Éxodo, ese famoso buque que quedó después mucho tiempo, quedó tiempo parado eso ya más adelante. Como esto, las imágenes, cómo los perseguían, cómo en el mar los agarraban, las imágenes de los Yehudim, cómo habían matado al capitán también del barco. Bueno, fue algo tremendo que no podían creer el mundo que estaba pasando esas cosas. Esto todo Boreolam, Dios lo fue manejando de una manera que lo vean internacionalmente, que lo vean en todo el mundo, qué estaban sufriendo, y a partir de ahí se empiezan a abrir las puertas. Y ahí ya no quedó, entonces, todavía no estaba formado Israel, pero ahora viene cómo se empiezan a retirar los ingleses, porque esto fue una vergüenza mundial, que los ingleses dijeron, no, ya, después de todo lo que vimos, todo lo que sufrimos, y encima esta vergüenza que todo el mundo... No queremos saber nada, acá está la llave, hagan lo que quieran, se la entrega a la ONU y es la clase de Besat Hashem lo que vamos a seguir. Cómo Boreolam va manejando todas estas cosas después de todo. Fue el famoso barco Éxodo, que al final tuvo que regresar y de milagro, porque ese barco se podía haber hundido en cualquier momento, no era un barco para mar. Tuvo que regresar a Eretz Israel, a Alemania, y después de a poco los Yehudim fueron. Vean nada más estas imágenes, cómo llegaban todos, son imágenes reales de cómo llegaban y cómo querían. Estos estaban emocionados que iban a bajar, pero cuando llegan a Israel no lo bajan. Y encima les pega. Acá es donde le pegó el otro barco de guerra. Y hubo gente también que los bajaron a la fuerza. Algo tremendo que Besat Hashem, ya vamos a ver en la próxima clase cómo se empieza ahora a levantar y cómo se empieza a formar y cómo se forma la independencia de Israel y las guerras que siguen después de la independencia. Uno piensa, bueno, ya Israel es independiente, se declaró la independencia, sí, pero al otro día empezó la guerra. Al otro día. Y es algo tremendo cómo se fue formando y lo que tenemos. O sea que uno dice Israel, sí, pero Israel no fue fácil. Israel fue muy difícil lograrlo. Bueno, era el destino de Am Israel, lo que tenemos, y lo vamos a seguir en la próxima clase.